Ayer el presidente Donald Trump le tocó dar un mensaje al Congreso de los Estados Unidos. Le tocó dar un mensaje a la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Y ayer habló los puntos, o esbozó los puntos sobre el cual tiene interés su periodo de gobierno. Habló sobre recuperar el canal de Panamá, que quiere a la isla de Groenlandia, que es una isla danesa. Dijo también que va a imponer aranceles a los países que entiende que el intercambio comercial entre Estados Unidos y estos países ha afectado a la población norteamericana, especialmente un déficit comercial y un discurso nacionalista, hablando de la inmigración. Atacó duramente el periodo pasado del presidente Joe Biden, y en ese discurso Donald Trump habló diciendo que los Estados Unidos es un país grande y seguirá siendo un país grande, y que esos aranceles vienen a defender los trabajadores de los Estados Unidos. Pero hay una diferencia que hay en Estados Unidos entre el discurso del presidente Donald Trump anoche y el discurso del Estado de la Unión. Porque una cosa es el discurso del Estado de la Unión y otra cosa es el discurso del presidente ante el Congreso. Porque el discurso del Estado de la Unión generalmente, y es un discurso que da el presidente del año anterior de su gestión. Es decir, Donald Trump no tiene un año todavía, tiene un mes que se juramentó, un mes y par de días. Entonces, el discurso de la Unión, sobre el Estado de la Unión, es un discurso que da el presidente de los Estados Unidos del presupuesto que ejecutó el año pasado, y va a hablar de lo que tiene este año en perspectiva, es decir, el año en curso. Pero como no tiene un año, ese discurso no es considerado un discurso del Estado de la Unión o sobre el Estado de la Unión, tal como lo establece la Constitución norteamericana. En el artículo 2, en la sección 3, dice: de vez en cuando el presidente de los Estados Unidos informará al Congreso de los Estados Unidos sobre el Estado de la Unión, lo que va a recomendar o lo que cree que es conveniente para los Estados Unidos. No obstante, el primer discurso sobre el Estado de la Unión que se dio en Estados Unidos fue en el año 1790, lo dio el presidente George Washington. Fue el primer discurso. Pero ese discurso no toda la vida de los Estados Unidos, que los presidentes de los Estados Unidos han dado discursos de la Unión en el Congreso. Hay algunos que han enviado cartas, hay otros que el año de su juramentación no lo dan, ni tampoco ni el año después de su juramentación, ni el año de su salida tampoco del gobierno. Por ejemplo, el presidente Thomas Jefferson envió una carta al Congreso de los Estados Unidos, tanto a la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, y esa carta lo leyeron los secretarios de cada cámara, explicando lo que decía el presidente de los Estados Unidos, porque él entendía que esa forma de ir al Congreso, de dar un discurso, era imitar el Imperio Británico. Pero desde esa época, en 1801, hasta el 1913, todos los presidentes de los Estados Unidos enviaban cartas al Congreso. No daban discurso de la Unión, sobre el Estado de la Unión. Pero lo mismo pasó desde el año 1913 hasta 1934. Quien reanudó eso fue el presidente Thomas Woodrow Wilson, porque Woodrow Wilson reanudó la tradición de ir al Congreso a dar una conferencia, porque Estados Unidos al principio del siglo XX era un país que estaba en auge y era importante demostrar el poderío de los Estados Unidos. Pero en 1933, siendo el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, es que le da ese nombre constitucionalmente. Es decir, el discurso sobre el Estado de la Unión es el presidente Franklin Delano Roosevelt. Y desde el 1933 hasta el día de hoy, todos los presidentes de Estados Unidos han dado en algún momento un discurso sobre el Estado de la Unión. Entonces, pero ¿cuándo fue que se televisó? ¿Y cuándo fue que se escuchó por radio? En 1923. Del 1923 a 1927 se dio por radio, siendo el primer presidente de los Estados Unidos que lo hizo, que fue el presidente John Calvin Coolidge.
Pero en 1947, siendo el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman fue el primer presidente de los Estados Unidos que dio un discurso sobre el Estado de la Unión televisado. Pero en el año 1981 y el año 1989, los dos presidentes de los Estados Unidos, uno juramentándose y otro saliendo, que no dieron el discurso sobre el Estado de la Unión. Fue el presidente Jimmy Carter, que el año de salida, porque él pierde la reelección en 1980, pero en 1981 él no dio un discurso sobre el Estado de la Unión. 81, no. Él envió una carta. Pero lo mismo hizo el presidente Reagan. Pero hay presidentes de los Estados Unidos que se juramentan que el año después no dan discurso de la Unión. Todos, desde el año 1980, no han dado discurso del Estado de la Unión el año después de su juramentación. Es decir, no lo hizo George H. Bush, el papá de Bush, no lo hizo el presidente Bill Clinton, ni tampoco el presidente Obama, ni Bush hijo, ni tampoco Donald Trump. Entonces, eso es un discurso que el presidente de los Estados Unidos imparte o da ese día para resaltar la importancia del presupuesto del gobierno y su agenda legislativa y su agenda ejecutiva en el periodo de gobierno. Es sumamente importante lo que se trató ahí en ese discurso, que Donald Trump resaltó la historia de los Estados Unidos y el pensamiento conservador del pueblo norteamericano, pero también diciendo que Estados Unidos seguirá siendo un país grande y que Estados Unidos lo va a defender para que sea el América de nuevo el más grande.